Lima Gris TV, un canal diferente. ¿Cómo están? Muy buenas noches, o muy buenas tardes, o muy buenos días. Vamos a empezar con un nuevo programa de Poetizando. Y bueno, ya estamos a puertas de cerrar el año y quiero brindarle para este capítulo un homenaje especial al poeta Enrique Verástegui, que sin duda dentro de este gran coloquio de voces que es la poesía peruana, dentro de este universo amplio de poéticas, autores, libros, que vienen pues ya desde el siglo pasado mostrándose y de alguna forma armando lo que vendría a ser el canon poético peruano. Dentro de todo este mar, la voz de Enrique Verástegui, sin duda alguna, es una de las voces mayores de la poesía, no solamente de su tiempo, sino de todo el siglo pasado y también de nuestro tiempo. Casi 50 años después de sus primeros poemas del libro En los extramuros del mundo, que ven ahora en pantalla, vamos a ver que la poesía de Verástegui ha ido evolucionando y actualmente es una de las poesías de mayor potencia y de mayor envergadura. No podemos dejar de mencionar algunas partes de su vida. Enrique Verástegui nace pues en Lima, pero se la pasa gran tiempo de su vida en Cañete, y luego ya regresa a la ciudad de Lima, casi al borde de la adolescencia, cuando tiene que estudiar economía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estos estudios van a fortalecer pues este lado que tenía Verástegui, que como poeta leía Occidente, leía a Oriente, y además también bebía de la ciencia, bebía de la filosofía, bebía de la historia, bebía de los tratados esotéricos, de la gnoseología. Es decir, era un poeta erudito que sus estudios con economía van a también servir para sus futuros proyectos de poesía, ¿no? Sin embargo, dentro de todo este mare magnum que era Verástegui, dentro de toda esta fuerza de diferentes colores y sabores, podemos considerar que más destacó en la poesía, ¿no? No se olviden que él también escribió novela, ¿no? Por ejemplo, escribió El Terceto de Lima. También tiene por ahí, me parece, una ópera musical, ¿no? Que a veces Verástegui la interpretaba. Incluso tiene, por ejemplo, estudios sobre la poesía, ¿no? Y también tiene pequeños diarios. También hizo, por ejemplo, una película cinematográfica, ¿no? Bueno, que no era tan un cortometraje en realidad, que justo lo vi con el poeta y crítico Paul Guillén cuando vino a Lima y lo proyectó. Era una historia sobre los cimarrones, los esclavos y todo ello, ¿no? Bueno, algo más que Verástegui encierra es su aporte hacia la identidad peruana, ¿no? Cuando pensamos en Verástegui, pensamos en una gran variedad de culturas donde se ha ido mezclando lo que él finalmente fue, ¿no? Por una parte tenía lo afro, tenía por otra parte lo andino, y sin duda tenía también lo oriental, ¿no? O sea, todas las migraciones humanas que llegaron a nuestro país, a lo que hoy llamamos Perú, se van a consolidar en la voz de este gran poeta. Pero quiero empezar leyéndoles un poema de su repertorio, que justamente se encuentra en su primer poemario, que, como ya les dije, pertenece al libro En los extramuros del mundo, ¿no? Para el crítico literario Ricardo González Vigil, este libro prácticamente fue un meteorito que arrasó con las otras poéticas de su momento. No obstante, junto a Verástegui hay una generación luminosa, ¿no? No podemos dejar de hablar de toda una serie de autores donde Verástegui pues era uno de los más connotados, ¿no? Pero también encontramos a Tulio Mora, encontramos a Jorge Nájar, como los ven ahora en pantalla, ¿no? Ahí, por ejemplo, Verástegui se ve de alguna forma con sus amigos de Hora Cero, Juan Ramírez Ruiz, Jorge Pimentel, Carmen Ollé, que luego también fue su esposa, la madre de su única hija, y también la poeta Enriqueta Belevan, que con él tuvo una relación sentimental y que luego ya pues se separaron, y eso fue parte de su primer idilio, ¿no? El poema que les voy a leer es uno de los clásicos de Verástegui y se llama Si te quedas en mi país, y dice así, ¿no? En mi país la poesía ladra, suda, orina, tiene sucias las axilas. La poesía frecuenta los burdeles, escribe cantos, silba, danza, mientras se mira ociosamente en la toilette y ha conocido el sabor dulzón del amor en los parquecitos de crepé, bajo la luna de los mostradores. Pero en mi país hay quienes hablan con su botella de vino sobre la pared azulada, y la poesía
rueda contigo de la mano por estos mismos lugares que no son los lugares para filmar una canción destrozada. Y por la poesía en mi país, si no hablaste como esto, te obligan a salir. En mi país no hay a dónde ir, pero tienes que ir saliendo como el acné en el cascarón rosado. Y esto urge más que una palabra perfecta. En mi país, la poesía te habla como un labio inquietante al oído, te aleja de tu cuna culeca, te filma tu paisaje de Herodes, y la brisa remece tus sueños, la brisa helada de un ventilador. Porque una lengua hablará por tu lengua, y otra mano guiará tu mano si te quedas en mi país. Sin duda, este poema que les acabo de leer es un poema icónico dentro de la vastísima producción poética de este autor. Este poema nos habla, como bien lo hemos escuchado en este momento, de una situación que es muy diferente al poeta de manera clásica, ¿no? El poeta clásico tenía pues un tipo de formalidad, un tipo de actitud. Pensemos, por ejemplo, en un personaje como Abraham Valdelomar, que gran parte de su pose era también la indumentaria que él usaba para mostrarse en público, ¿no? Valdelomar, que se hacía llamar dandy, tenía toda una postura circunspecta, elegante, modosa, parsimoniosa, sosegada para mostrarse, ¿no? No obstante, en lo que nos manifiesta Enrique Verástegui vamos a encontrar que el poeta tiene pues sucias las axilas, ¿no? Que el poeta frecuenta los burdeles, que el poeta toma su botella de vino. O sea, hay una bohemia que Verástegui quiere mostrar, ¿no? Una bohemia que nos acerca a la poesía como un acto más de esta época, ¿no? Un acto que podemos practicar en cualquier espacio y no necesariamente en un espacio de pronto mucho más organizado o formal, ¿no? Verástegui nos quiere mostrar que la poesía también es un acto cotidiano, que la poesía también es un acto de una forma visceral, ¿no? Y luego lo que dice me parece interesante, ¿no? Analicemos esos versos que a mí siempre me parecieron, desde que lo leí, me resultaron poderosos para interpretar, ¿no? Por una parte dice que la poesía te aleja de tu cuna culeca, y por otra parte dice que la poesía te filma tu paisaje de Herodes. A ver, pensemos en aquellas dos situaciones. ¿Qué significará que, bueno, en todo caso, qué podría ser que te aleje de la poesía de tu cuna culeca, ¿no? La poesía te saca de alguna forma de cierta superficialidad, de cierto pensamiento, de alguna forma no tan profundo, ¿no? Que puede ser demasiado añiñado tal vez, te aleja, te mete en la realidad. Y por otra parte, esto que me pareció también muy genial, es te filma tu paisaje de Herodes, ¿no? Te filma tu paisaje de Herodes, lo que yo interpreto como que la poesía te da un poder, ¿no? El poeta tiene el poder de alguna forma como un romano, como una suerte de emperador, ¿no? O una suerte en este caso, podríamos decir, una suerte de embajador o fuerza de lenguaje y que permite pues que el poeta tenga esa actitud, ¿no? Y luego también me parece interesante esto que dice que una lengua hablará por tu lengua y otra mano guiará tu mano si te quedas en mi país, ¿no? Este profundo amor que tenía Verástegui por el Perú, ¿no? Que en realidad en los grandes poetas de nuestro país siempre se ha manifestado, ¿no? Pienso en Vallejo, en Valdelomar, en Manuel González Prada, en Mariátegui, que dijo peronicemos al Perú, es decir, o en Blanca Varela, que escribió Puerto Supe, donde también reflejaba la geografía íntima de nuestro país, ¿no? O sea, de alguna forma el Perú es un poema por escribir, y lo que nos dice Verástegui es eso, ¿no? Que de alguna forma en este país, pues, una lengua hablará por tu lengua y una mano guiará tu mano, ¿no? Nos habla de esa solidaridad que debería pues primar, ¿no? Es un poeta con mucha fe en ese acto poético, ¿no? Y además, me detengo un momento antes de leer el siguiente poema. Pensemos que Verástegui y gran parte de toda su poética se inserta en una época muy diferente a la nuestra, ¿no? En nuestra época tenemos a la globalización, tenemos el calentamiento global, tenemos de pronto la depresión como una suerte de virus que todo el mundo se infecta, pero en la época de Verástegui el mundo era más optimista, ¿no? Era la época de los hippies, ¿no? Jóvenes pelucones que estaban en contra de la guerra, que te hablaban del amor y la paz, ¿no? Entonces era una vida diferente, una juventud diferente, una juventud soñadora, y además era en consecuencia de aquellos años de mayo del 68, que como todo el mundo sabe, fueron épocas de revolución, de revuelta social estudiantil,
en las calles de París, Francia, ¿no? O sea, los jóvenes, y bueno, y además estaba lo de Cuba, el Che Guevara acababa de proclamar con Fidel Castro la independencia de este país y habían inaugurado el socialismo a la latinoamericana, ¿no? No obstante, todo ese optimismo, que ya en nuestra época de alguna forma no mantiene tan a flor de piel, yo personalmente hago un pie de página, sí me siento optimista, ¿no? Yo sí creo que hay todavía posibilidad de cambio. No obstante, lo que prima, vuelvo a lo que digo, es el desasosiego, la incertidumbre, el nihilismo, ¿no? Etcétera. Entonces, Verástegui nos está hablando de una época donde hay el optimismo de cambiar el mundo con el arte, de hacer cambios a través de la palabra. El siguiente poema que les quiero leer de Verástegui, en realidad, leer a Verástegui pues, es un trabajo de muchos libros, de mucho criterio, porque hay que ir analizando, hay que ir de alguna forma descubriendo todas las influencias y toda la poesía que va detrás de este autor, ¿no? Y acá hay un poema que encontré que es uno de sus poemas largos, pero de los más interesantes, que se llama justamente Testamento para una suite de huesos, ¿no? Y a mí este poema me recuerda a ese poema muy genial de Francisco de Quevedo, donde nos dice, donde nos habla de la humanidad, ¿no? O sea, la humanidad para mucha gente es una construcción biológica arrojada al vacío y enfrentada a la nada. No somos nada, vamos a morir, vamos a hacer nada, ¿no? Y para mucha gente esto puede ser muy gris, pero el poeta Francisco de Quevedo, en pleno siglo de oro, dijo, seremos polvo, sí, pero seremos polvo enamorado, ¿no? Esa idea de agregarle el adjetivo, de agregarle esa sustancia a la muerte, es lo que yo también veo en este poema que se llama Testamento para una suite de huesos, ¿no? Que me resulta un poco ello. Y vamos a leer algunas partes de este poema, que es largo, pero quiero leerles una parte que me interesó muchísimo. Y dice lo siguiente. Amar es poseer la fuerza para vivir. Ser amado significa imperar sobre el cielo. Pero el ángel despliega sus alas para soñar y el ser amado llamea hasta ser el amar. Más allá de la vida y la muerte queda el alma. Pureza, locura, aventura son dulces flores destinadas a soñar una vida sin trabas. Cuando el esqueleto llama en la noche, florece para la angustia donde gobiernan los arcángeles, que interpretan los huesos transformados en alma. Nosotros somos flores rebeldes al destino y morimos para amarnos sin límites. Para poder amarnos siempre nos echamos en el féretro. No huyo de la muerte tanto como del mundo. He probado la carne hasta que ésta se marchita. ¿Podremos alejarnos ahora de la noche? Estar fuera del mundo es encontrarme contigo. Dios se transfigura en carne, flor y mausoleo. Dios nos llama, Dios nos busca, Dios nos fortalece para no estarnos sin belleza cuando bajo tierra nuestros huesos aún se preocupan por el mundo. Sin muerte no seremos felices como orgasmo. No sin muerte Dios no recibirá nuestras flores, porque tú exiges serte fieles hasta la angustia. No estar contigo en la tumba es morir de terror. Y bueno, vemos acá un poema, ya que es la segunda etapa de Verástegui, ya no es una etapa donde Verástegui puede hablarnos de la calle y de que al poeta le sudan las axilas, ¿no? En la segunda etapa de Verástegui va a entrar a lo que va a llamarse, en un primer momento, este libro se va a llamar Ética, ¿no? Ética es un proyecto. Pensemos que Verástegui crea proyectos, no crea poemitas para llamar la atención, crea obras que podrían ser mausoleos, ¿no? Y hace poco leía que hay poetas que arman sus libros como si fueran pirámides, ¿no? Cada roca se va armando y esa es una pirámide. Y es un poco lo que Verástegui quiere emular en esta construcción llamada, como digo, en un primer momento Ética y luego se llama Esplendor, ¿no? Esplendor. Y dentro de Esplendor vamos a encontrar ya una madurez, ¿no? Verástegui se acerca en Esplendor a diferentes posturas. Por ejemplo, Verástegui habla del erotismo en el libro Monte de Goce. Luego también Verástegui habla de la revuelta social que este país a veces muestra en las calles y en la indignación de muchos jóvenes con el libro Taquioncoy. Y luego tiene una parte que es mística, ¿no? Donde habla de el Angelus Novus 1 y 2, que es una parte mística. Y esa parte mística justo es la que ahora estamos de alguna forma leyendo, porque es esa parte que
Es esa parte pues donde ya Verástegui se pregunta por la muerte, se pregunta por la vida, se pregunta por Dios, ¿no? Y Verástegui termina siendo una suerte de poeta místico, ¿no? A su modo, Verástegui también va a acercarse a los tratados, a la lógica dentro de ese misterio que viene a ser la alquimia. Verástegui va a descubrir toda una serie de fórmulas que incluso va a llevar a la matemática y a la ciencia, ¿no? No olvidemos también que Verástegui tiene todo un encuentro con la ciencia, tanto oculta como también la ciencia más contemporánea, ¿no? Tiene, por ejemplo, un libro donde quiere hacer un tratado de las matemáticas computarizadas, ¿no? Los números binarios, etc., pero que no lo hace ahorita, lo hace más de 30 años. Entonces, este poeta pues adelanta su tiempo y llega a una etapa mística donde ya es una poesía más de esencia, ¿no? Ya no es tanto la imagen loca que nos va a fascinar, a seducir, que nos va a llenar de una forma de ideas, sino más bien ya es la meditación, la filosofía, el temple más meditativo, más meditabundo, más ensimismado, ¿no? Y en esa etapa Verástegui va pues a encontrarse con diferentes tipos de influencias, ¿no? Ahora, volviendo un poco a su biografía, quiero también contarles algo, ¿no? O sea, Verástegui, gran parte de su vida, pues, se dedicó a estudiar y a leer mucho, ¿no? Cuentan que en el colegio él ya había armado un periódico mural y una revista estudiantil. No obstante, recién en la época de Hora Cero, cuando ya va a tener toda esta ebullición volcánica a través de su poesía, de su arte, ¿no? Pero lo curioso, y lo que les quería contar, es que Verástegui gana una beca para viajar a Europa, ¿no? O sea, Verástegui, siendo joven, va a ir a Europa con su esposa, que era la poeta Carmen Ollé, y ahí en Europa va a conocer a muchos autores que hoy día son muy conocidos por todos, no solamente en el Perú, ¿no? Sino en todo el continente y en el mundo. Me refiero al chileno que vemos en pantalla, a Roberto Bolaño, con el cual tiene una polémica muy interesante, ¿no? De repente todos conocemos más a Bolaño porque, como sabemos, es Vox Populi. La novela, a diferencia de la poesía, tiene más público, ¿no? O sea, los poetas tienen un público más limitado, en cambio la novela la lee todo el mundo. Hay mucha gente que no le gusta la poesía, ni siquiera la ha leído ni la entiende, pero tiene ya una reserva, ¿no? Se siente de una forma en reticencia con este fenómeno, pero la novela no. La novela a todo el mundo le gusta, el cuento también, pero el cuento menos, la novela más. Y Bolaño, que en una etapa también fue un rebelde como Verástegui, viaja también a Europa y se encuentra con Verástegui, ¿no? Este encuentro entre los dos va a ser muy interesante porque va a generar una reflexión literaria a futuro, ¿no? Roberto Bolaño va a escribir en Los Detectives Salvajes unas palabras lamentables sobre Verástegui, lo va a acusar de ser diferentes adjetivos que no voy a repetir porque no viene al caso, pero eso va a disgustar profundamente a Verástegui, ¿no? Y tengan en cuenta que el libro en el cual hace estos apuntes es el libro más famoso de ese autor, ¿no? Que es Los Detectives Salvajes. Entonces, vamos a encontrar pues una suerte de animadversión entre estos dos genios, ¿no? Bolaño sin duda es un poeta interesante, pero yo creo que Bolaño es más bien novelista. Y Verástegui también, como les digo, hizo novela, hizo ensayo, hizo cine, pero él es más bien un poeta, ¿no? Entonces, vamos a pensar, creo yo, que había entre los dos una rivalidad que es muy natural entre los escritores, ¿no? Los escritores son seres a veces muchas veces guiados por la mala onda, y esas malas vibras pues van a jugar en contra de esos dos autores que son, dentro de todos los que han existido, los más importantes del siglo XX, de la mitad del siglo XX para arriba, ¿no? Entonces ya, contándoles esta historia, no quiero también dejar de contarles otra anécdota, ¿no? Cuando Verástegui conoce México. Resulta que Verástegui va a México y Verástegui pues se encuentra deslumbrado con la poesía del premio Nobel Octavio Paz. Y Octavio Paz en esa época era pues uno de los grandes líderes, tanto intelectual como también literario, pero la figura de Octavio Paz era muy criticada por los jóvenes, ¿no? Los jóvenes lo criticaban a Octavio Paz, lo ridiculizaban o iban a sus reuniones para hacer bulla y protestar, ¿no? Pero cuando Verástegui, que era un rebelde obviamente, llega a México, lo que hace es buscar a Octavio Paz. Y también parece que eso no le gusta mucho al círculo de Bolaño y por eso viene también una rivalidad, ¿no? Bueno, más allá de por qué se enfrentan ambos autores, es necesario decir pues que
En realidad, Verástegui pues, es uno de los más connotados y de alguna forma criticarlo o ridiculizarlo es algo que no viene al caso, ¿no? Bueno, vamos a leer otro poema de Verástegui para que ustedes vean más sobre su estilo, su onda, su poética. Y vamos a regresar a sus primeros poemas juveniles, que sin duda son los que más gusto causan en todos los jóvenes, ¿no? Yo creo que Verástegui es como el Coquito. El Coquito para los peruanos es un libro con el cual aprendemos el ABC cuando estamos en inicial, ¿no? Y para muchos poetas que están empezando, yo creo que el Coquito sería leerse Los extramuros del mundo, ¿no? Que es un libro que tienen que leer sí o sí, porque ahí vas a encontrar esta genialidad de Verástegui, ¿no? Verástegui tenía una capacidad asombrosa para crear. Él podía crear todos los días, todas las horas. Él contaba que se leía un libro por día y tenía toda una actividad intelectual embriagante, ¿no? Podríamos considerarlo genio, ¿no? Genio, como ustedes bien saben, es aquella persona que destaca de una forma asombrosa en un área, en un campo, en una ciencia, ¿no? En un deporte, ¿no? De repente, de toda una generación hay un genio que es el que más, de alguna forma, destaca, el que más sobresale de todo un grupo de autores, ¿no? Y sin duda, Verástegui en su generación tiene, pues, una gran trascendencia, ¿no? Bueno, voy a leerles otro poema de Verástegui que se llama Primer encuentro con Lezama, que como ustedes bien saben, Lezama es otro gran intelectual que vendría a ser como el Octavio Paz, pero de Cuba, ¿no? Él es el gran poeta José Lezama y él es autor del libro Paradiso, que es una joya de lo barroco, ¿no? Bueno, Verástegui dice lo siguiente. Primer encuentro con Lezama. Llevo un sol en mis bolsillos, pero ya no tengo nada en mí. No puedo soñar, cantar, pensar en cosas concretas. No puedo soñar, cantar, escribir ese poema para ti, mi gatita, arañándome el hombro. Y mis vecinos me tienen controlado, me ven llegar como una peste y hablan de mí. Entre comillas, soy el ocioso, el paria, el que llega tarde en la noche. Y corro por estas calles de Lima, buscando, recordando a Vivian, cayéndome en pedazos, consumido por mí mismo. Y tú no hacías nada por mí, viejo Lezama. Estás ya viejo, pero te guío por estos sitios. Vivian solía parecer desnuda con sus enormes muslos de cedro. Y mira acá esta foto, es Jericó, devastada por el mal uso de los cebos, por la droga, las flores de plástico. Y sale un poco de tus páginas, de esos aires, Lezama. Sé que el asma es tu paraíso, pero comparando nuestros árboles, nuestra sana manera de tendernos en la hierba, yo habito más que el infierno y debo caminar pudriéndome por quedar bien contigo mientras vamos paseando por Tacora. Tacora, para los que son de Lima, saben que Tacora es una parte de Lima donde se vende toda clase de cosas usadas, ¿no? Generalmente tú vas los domingos a Tacora y puedes encontrar hasta la dentadura de un tiburón, hasta un barco, un bote o vinilos de los Beatles a un precio muy barato. Es un mercado de pulgas, ¿no? Y por ahí Verástegui pone a este personaje con él andando. Dice, por Tacora, entre prostitutas y ladrones que no logran robarnos nada porque nada tenemos, pero tenemos hambre y comemos ciruelas y corremos fugándonos sin cancelar la cuenta. Y otra vez estamos en la Plaza San Martín, frente al caballo inmovilizado por las cámaras de los turistas. Sin saber a dónde ir, ni qué ómnibus tomar, sin saber cómo ni cuándo, apareciste en Lima, sorpresivamente como esas pocas lluvias que llegan para lavarnos de la duda, y ahora estamos contigo en el Café Palermo, y ahora ya puedo decir que tus palabras huelen a manzano, y los manzanos son gente que ignora el mal uso de la palabra. Ahora sé que nada se perdió, y aprendí que el verso más claro está garabateado sobre la pared de los baños. Y voy recitándolo con voz sonora en medio de la calle, mientras me alejo y llevo a Lezama prendido como un laurel sobre el ojal de mi camisa. Yo no quiero brillar con esta intensidad, avisó Félix. Yo tengo un brillo en las pupilas, tan claro como el verso más claro que ahora voy gritando por estas páginas sórdidas y somos arrojados uno al lado de otro sobre esta gran ciudad. Caminan un par de iguanas, rectando y comiéndose la luna, uno más joven que el otro, uno más flaco y pálido y callado,
y con las alas cortadas por la rutina de estar continuamente dando batallas a la rutina, dando vueltas y más vueltas encima de los cables, otra vez solo, sin nadie con quien cruzar unas palabras, una idea, y los ojos están ardiéndote. Todo lo que miras es alcanzado por el fuego, como en la hora del juicio final. He llegado a mí después de haber gritado en las praderas, porque todos huían de ti, pero tú ya habías huido de todos, y el corazón te quema más que un buen vaso de brandy en el estómago. Más que todos los fogones ardiendo juntos de noche sobre los campos. El corazón es mi palabra, y más que mi palabra soy yo, ardiendo de noche sobre los corazones que aún no han conocido el amor y están desesperados, gimiendo, arrancándose los cabellos. Bueno, este poema nos muestra mucho esa poesía urbana, pero además del urbano, que es un tema que ya vemos en la poesía desde la modernidad. Pensemos en Baudelaire, andando por París, pensemos en la poesía de T.S. Eliot, pensemos en el propio Joyce, que también es poeta, hablando de la ciudad. Quizá lo que caracteriza o lo que singulariza a Verástegui son sus imágenes, muy bien logradas, pero además el ritmo. El ritmo, la música de este poeta es una música que tú puedes identificar de manera súbita. Es una música muy lograda, ¿no? Yo creo que la poesía tiene valor cuando se singulariza, ¿no? ¿De qué vale escribir un poema parecido al que escribió otra persona si no tiene un alma, un sello propio, ¿no? Y eso es lo más complicado de conseguir dentro de este gran escenario, dentro de este gran universo que es la palabra poética, ¿no? ¿Cómo podemos encontrar lo nuestro? ¿Cómo podemos encontrar lo singular cuando ya hay tantas voces, cuando ya hay tantos poetas grandes? ¿Cómo podemos enfrentarnos a esa influencia y ser auténticos? De repente no ser original, ¿no? Porque la originalidad, finalmente, ¿qué cosa es, no? Cuando leemos a Allen Ginsberg, podemos escuchar un poco la Biblia. Cuando leemos a Vargas Llosa, escuchamos un poco a Faulkner. Cuando leemos a Joyce, está ahí presente la literatura griega, con Homero y sus dos obras maestras, sobre todo con la Odisea, ¿no? Entonces la originalidad, amigos, amigas, señores, señoras, la originalidad es un tema muy polémico, pero la autenticidad, ¿no? Frente a ese mar, a ese universo de los rostros y las máscaras, cómo ser auténticos. Yo creo que Verástegui logra esa fuerza con una poesía sin duda muy personal y una poesía que enriqueció de elegancia, de hondura y de belleza la poesía peruana, ¿no? Hablar de Verástegui, pues, es sin duda alguna un aporte que va más allá de unos 40 o 50 minutos, ¿no? Actualmente la obra de Verástegui viene siendo editada, publicada, hace poco falleció, y curiosamente cuando fallece, Verástegui fallece leyendo un poema que es genial, que ustedes tienen que buscar, que se llama Maitreya, ¿no? Es el último poema que Verástegui lee, la noche donde su corazón, que había dado tantos poemas hermosos al mundo, se detiene con un paro cardíaco, ¿no? Y para terminar este homenaje a Verástegui, quiero simplemente leerles un poema que se llama Poesía para señoritas, que está dedicado a su hija Vanessa, que dice: a mi hija Vanessa, mi hija científica, ¿no? Y dice: cuando leas poesía, aprende a distinguir lo verdadero de lo falso. No todo lo que está bien escrito es verdadero y todo lo mal escrito es necesariamente falso. El criterio de verdad es lógica impecable, falsedad es absurdo más allá de cualquier palabra. Así, si distingues verdad de falsedad, serás una princesa con suerte, comerás uvas frescas y acertarás cuando leas poesía. Verástegui nos dice que no toda la poesía mal escrita es una mala poesía, porque lo que está en juego en la poesía no es la ortografía, no es el rigor de la corrección, que es lo que los lingüistas, los profesores de literatura buscan. No, el poeta lo que busca es, como dice Verástegui, en mayúscula, la belleza, la armonía. Verástegui es un ángel en nuestra tradición que sin duda no podemos poner por debajo de autores como Vallejo o Martín Adán. ¿Sí? Verástegui entregó todo su arte y toda su alma, está ahí junto a esos grandes y está junto a toda la poesía de todos los siglos. Quiero mandaros un gran saludo a todos los amigos que nos escuchan en todo el continente y en otros continentes. Seguimos con Poetizando en una nueva emisión. Nos vemos en la siguiente semana.
Lima Gris TV, un canal diferente.